les vamos a hablar de hipotecas, pero más allá de la hipoteca es de otros créditos que se contratan para poder pagar la entrada a ese piso, con lo cual se complica todavía más la cosa, Blanca. Una trampa peligrosa, porque imagínense si no pueden pagar la entrada que les solicita el banco, ¿qué harían? Pues muchas personas cada vez más son las que acuden a los préstamos personales para poder pagar esa entrada del banco. Vamos a poner un ejemplo para que nos hagamos la idea de lo que vamos a pagar de más. Por ejemplo, en España la hipoteca media es de 150.000 euros. Es difícil encontrar pisos por 215.000 euros, pero es el ejemplo medio de una vivienda española. Pediríamos esta hipoteca, tendríamos que adelantar un 30% de esta cantidad son 65.000 euros. Muy bien. ¿Qué pasa si no tenemos este dinero? Pedimos un interés personal, o sea, un préstamo personal a un interés, por ejemplo, del 8%, que es lo que rondan este tipo de préstamos. Vamos a tener que pagar, en vez de 65.000 euros, 70.200. Es decir, estamos adquiriendo una deuda extra de 5.200 euros. Todo esto sin contar que además la hipoteca, como bien saben, llevan esos intereses añadidos que van a ir creciendo a lo largo de toda la hipoteca. Es decir, una trampa peligrosa con la que hay que tener mucho cuidado. Gracias, Blanca. Hablamos con Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asufin. Asufin, que ha advertido precisamente... Hola, Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, encantado. Gracias a usted. Ha advertido sobre esta práctica porque es una forma de entramparse todavía mayor. Es una forma de entramparse que además juega con el sistema, porque en circunstancias normales, si tuvieras este endeudamiento, cuando te piden pues, el informe la CIRBE, ¿no? A la Central de Información de Riesgo del Banco de España, no saldría. Pero como este informe no es a tiempo real, tarda un tiempo en salir ese riesgo, esta mala costumbre y peligrosa pues consiste en pedir a la vez que se pide la hipoteca el préstamo personal y no lo refleja, cada uno no sabe, cada una de las partes no sabe que existe esa petición, ¿no? Y al final, como muy bien habéis explicado, pues es que se multiplica el endeudamiento, se va mucho más allá de ese 30-35% recomendado y además se hace unos tipos de interés que son mucho más altos. Ese 8%, 7-8% en el mejor de los casos, por unas cantidades que son importantes y que además hay que devolver en plazos de 7-8 años, lo cual, bueno, pues es un riesgo porque puede llevar al impago y además un sobrecoste. Claro, y todo esto sucede porque antes, en la época de la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras daban el 100% prácticamente de la hipoteca, ahora no. Ahora quizás son más cautas y dan menos cantidad, en torno al 80%, y ese otro 20% o la cantidad que sea, quien lo tiene bien, pero quien no, ¿qué hace para poder comprarse un piso? Sí, el que sean más cautas es algo positivo, porque pensemos que cuando se daban el 100% se pensaba que la vivienda iba a ser subida, su precio no iba a bajar, ¿no? Y en la burbuja lo que pasó es que bajó mucho y entonces el valor de las viviendas estaba muy lejos, ¿no? Del valor de la deuda que se tenía, ¿no? Entonces ese porcentaje es algo positivo incluso para el cliente, para tener mayor seguridad. El problema que tenemos es ese gap enorme que existe en la posibilidad de conseguir el dinero para la entrada. Es un gap muy importante, cada vez peor porque hay mucha distancia y lo que lleva es que al final exista o imposibilidad o que se tenga que pedir el dinero por otras vías, que suelen ser las vías de la familia o en muchos casos pues tener que recurrir a avalistas por medio con el riesgo que supone si se produce algún tipo de impago. Y Antonio, ¿estás notando que esto va increciendo, que son cada vez más quienes recurren a este tipo de créditos personales para pagar la entrada de un piso, que ya es de por sí caro, como estamos contando todos los días, los altos precios de la vivienda? Sí, desgraciadamente así es. Cada vez se pide más y además se hace porque cada vez existe menos posibilidad de conseguir ese dinero, ¿no? Y entramos en un momento en el cual la bajada de tipos de interés, que se consolidará en octubre, que es positivo para el cliente, pues está haciendo otra vez que bueno, pues se empieza a mirar otra vez más la compraventa y ante alquileres que también están desorbitados, pues intentas comprar para que ese dinero no caiga en saco roto, ¿no? Y lo que hace que se lleven más estas prácticas, pero que son prácticas que son peligrosas y que llevan a no solo el hecho de la posibilidad del impago, sino que te condicionan el resto de tu actividad financiera. Si yo tengo un endeudamiento que es más del 50 o el 55% de mis ingresos, no tengo posibilidad de ahorro ante imprevistos y tengo problemas si necesito el dinero pues para otro fin más adelante. ¿Cuál es el perfil? Si es que hay un perfil de las personas que tienen que recurrir a este crédito personal. ¿Gente joven o es variado? Es gente joven, pero que ya llevan con un trabajo más consolidado, ¿no? Ya llevan sus 5 o 10 años de carrera laboral,
pero que no han tenido la posibilidad de ahorrar lo suficiente para conseguirlo. Son perfiles especialmente pues, 35 o 40 años, el que más se repite, que es el que intenta en este momento pues, acceder a una hipoteca pensando en un producto de 30 años que termina de pagar a los 60, 65 años, pero que se encuentra con la imposibilidad de que no le llega y que otras medidas, como por ejemplo estos avales ICO, ¿no? que anunció el gobierno para dar la entrada, pues se están demorando, ¿no? Y que existe pues eso, un problema bastante importante, ya no solo del pago de la hipoteca, que es muy relevante, sino que pensemos en conseguir la entrada. Y esto lo vemos muy claro en que el porcentaje de compradores menores de 35 años de vivienda se desploma año tras año y que estamos ahora mismo 23 puntos por debajo de la burbuja. Si antes más de 2/3 compraban una vivienda, pues ahora estamos ya muy por debajo de la mitad de los que ya cuando se acercan los 35 años pueden acceder a una vivienda en venta. Estamos en torno a un 40%. Pues Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, un saludo. Juan, voy a empezar contigo. Pues a ver, es que es lógico que los no jóvenes que están trabajando, si estamos diciendo que no les llega para pagarse ni un piso de alquiler, ¿cómo van a ahorrar para pagar la entrada a un piso? ¿Qué hacen? Recurren a estos créditos, que es una trampa que lo está advirtiendo Asufin, porque se endeudan todavía más, les crece, por tanto, todo lo que tienen que pagar, aparte de la hipoteca, ese crédito personal, por el que tienen que pagar bastante más de lo que necesitan para dar esa entrada, o recurren a la familia, o es que no hay muchas más soluciones. Ni más claro ni más alto se puede decir. El beneficio de alguna entidad financiera, como por ejemplo el Banco Santander, en el primer semestre del año 24 fue de más de 6.000 millones de euros, beneficio neto. Yo me pregunto si no a lo mejor podrían tener algo menos de beneficio. No digo que no tengan beneficio, ¿verdad? Pero esos beneficios tan insultantes pues son poco compatibles con una, ya no digo una juventud, simplemente con una ciudadanía que vea atónita cómo no puede absolutamente acceder a la vivienda y encima que es imposible disponer de ese porcentaje previo, cuando en efecto, como bien decías, Miren, hace un rato, yo recuerdo perfectamente, pues en los tiempos que llamamos de la burbuja, que tú ibas al banco y directamente el director te salía y te decía, cámbiate de coche. O sea, cámbiate de coche porque vamos a subir la hipoteca porque aquí el dinero crecía en los árboles. De esos barros, estos lodos. Yo creo que ahí el sistema financiero tiene verdaderamente responsabilidad. Por otra parte, las hipotecas, los primeros meses, lo que haces es pagar interés. Y luego cuando ya quieres quitarte algo, te vas quitando el principal. Pero de momento ya te han, digamos que, machacado con los intereses. Y eso por no hablar también pues de toda esta nueva caterva, diríamos, de empresillas que han surgido, pues eso, al pairo de esta situación para sacar un interés que a mí me parece delirante, ¿no? O sea, el precio del dinero está al 3 y pico, ¿no? O por ahí debe andar. Cobrar al 8%, pues yo creo que es un interés, es usura ya, podríamos decir prácticamente. Pero claro, es que hay personas que no les queda otra porque si no, no pueden llegar. Entonces yo creo que aquí hay algo que sí que tenemos que hacer y es, no digo limitar los beneficios, pero sí darnos cuenta de que es incompatible una sociedad de vida democrática en la que todos los ciudadanos tengan derecho a la vivienda, como dice el artículo 47 de la Constitución, y que sean los poderes públicos quienes promuevan unas condiciones para que se haga efectivo, porque de momento lo que estamos viendo es literalmente imposible. Sí, con la literalidad de que en la Constitución lo refleja, como tú dices, Juan, pero no pone que tengamos derecho a una vivienda de 100 metros en un barrio residencial, con eso no lo especifica así. Estamos hablando de unas viviendas que siempre vamos al óptimo, ¿no? Hablamos de vivienda nueva. Y el panorama que presenta nuestro interlocutor es desolador, ¿no? Con los porcentajes de personas de hasta 35 años, que ya son solo el 40% de los que compran, el 40% de los que adquieren vivienda, y debemos tener en cuenta que es cuando las personas empiezan una nueva situación familiar, en pareja o no, que recién constituyen familia. Ese es el momento cumbre de arrancar un proyecto, ¿no? Un proyecto inmobiliario que va ligado a ese cambio. Claro, ¿qué pasa si laboralmente no tienes una posición consolidada y el banco no te da? Porque estamos hablando, los dos lo habéis hecho, Miriam y Juan, de cuando los bancos
prácticamente nos decían que el dinero era gratis y más del 100% te daban hasta el 110 para que escrituraras y compraras muebles, eso se ha visto. Entonces, de aquello hemos pasado a esto, a un 80, y ese 20 tiene que ser sufragado con básicamente herencias, aportaciones familiares, porque desde luego si te metes en este lío de esos créditos, que yo también comulgo contigo, Juan, creo que rozan la usura, porque un 8% para este negocio, además con unos plazos breves, que no es la misma vida de la hipoteca, que en 5 o 8 años, si no cumples, te ejecutan. Es muy difícil dejar de pagar una hipoteca, por lo que conlleva, pero es fácil dejar de pagar un crédito al consumo, con lo que complica luego la vida para salir de ese atolladero, ¿no? Entonces yo creo que el sistema está viciado, porque al final aparece el gobierno con unos créditos ICO, unos avales ICO, que no han llegado a plasmarse como se contó en una rueda de prensa, se han quedado en la nada. Miguel, y la prueba la tienes, con permiso, Miriam, que la propia Funcas, o sea, la Fundación de Cajas de Ahorro, Sí. que en sus propios estudios dice que los que están comprando a tocateja son los grandes tenedores de vivienda. Claro. Es decir, ¿se están vendiendo más viviendas? Sí, cuando vemos la estadística, pero luego, ¿quién las está comprando? Grandes tenedores de vivienda que tienen los recursos para pagarlo, pero la gente que quiere emanciparse, la gente que quiere iniciar una vida, o incluso la gente que quiere formar una familia, lo tienen imposible. Desde luego la vivienda se ha convertido en uno de los retos de las sociedades contemporáneas. Y el segundo problema ahora mismo, según el CIS, para los ciudadanos. Para los ciudadanos, pero no solo en España, sino en todas partes. O sea, que fíjese que además es un problema casi contemporáneo en muchos sitios. En el caso de España llevamos ya mucho tiempo hablando del problema de la vivienda y creo que se habla demasiado y se hace poco. Hay un problema de oferta directamente. O sea, el problema fundamental es de oferta. Oferta de alquiler y oferta de construcción para vender y comprar. La construcción, bien sabemos que con el estallido de la burbuja inmobiliaria financiera ha desaparecido, o sea, ha dejado de tener la importancia que ha tenido como sector económico, porque se han puesto unas condiciones muy severas para evitar caer en otra burbuja, pero de esas condiciones severas están teniendo estas consecuencias. Estas consecuencias de que solo te pueden dar el 80% y efectivamente para ese 20% o tienes una herencia o tienes un familiar que te lo deja, o es imposible ahorrarlo si has estado de alquiler, porque si estás de alquiler con los sueldos medios que hay y has pagado un alquiler caro, es imposible ahorrar para tener ese 20% con el que acceder a la propiedad. Realmente estos créditos que aparecen para sufragar este 20% es que debería estar hasta evitado, o sea, debería evitarse cuando tanto se regula, esto debería regularse para evitarlo, y desde luego esas líneas de ayudas que fueran eficaces y que fueran de ya, o sea, no solo de hablar, de que sea un arma arrojadiza en el Congreso, ahora incluso dentro del seno de Podemos y Sumar, o sea, que sea una arma arrojadiza política, y la gente, pues eso, con casas que se les hunden y con recursos sociales que habrá que destinar a ellos, y sobre todo con cientos de jóvenes, miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y por lo tanto no se pueden emancipar y formar y crear su propia vida. Pues esto nos lleva